Estimadas hermanas y hermanos, les saludo en el amor del Señor. Le damos gracias al Señor por habernos permitido disfrutar de este hermoso día de vida y de poder volver a reencontrarnos este día domingo para aprender más de la palabra del Señor. Hoy día, como lección número 17, vamos a terminar ya de ver las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy día corresponde analizar la iglesia de la Odisea. Antes de poder comenzar este estudio, les voy a invitar a que podamos tener una palabra de oración. Bondadoso Dios, Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado la vida, la salud y la oportunidad de gozar de este hermoso día que nos has regalado. En este momento, Espíritu Santo, queremos pedir que tus palabras sean las que abran nuestra vida, a nuestro corazón, que puedas aquietar nuestro espíritu y poder recibir la enseñanza que tú nos quieres entregar este día. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas a la distancia, y que todo lo que se hable, lo que se reflexione, sea para tu honra y gloria, y para nuestro crecimiento personal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 14 al 22. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bien, como les mencionaba anteriormente, queridos hermanos, hoy día vamos a analizar la última iglesia del Apocalipsis, que es la Odisea. Y hoy día, como tema introductorio, se nos explica un siguiente ejemplo. Jorge conversaba por teléfono con su madre y le contaba acerca de sus estudios universitarios y de la ciudad en la cual ahora se encontraba por motivo de estudio. La mamá le pregunta a Jorge: ¿Qué pasa, hijo, con tu polola? Hace días que no me cuentas nada de ella. Luego de un prolongado silencio, Jorge responde a su madre: Se está poniendo mala la cosa. Ese es el título de esta lección al referirse a la iglesia de la Odisea. Se está poniendo mala la cosa. Nosotros a veces lo hemos dicho o lo hemos escuchado, ya sea con nuestro entorno, con nuestras familias o los amigos. Esa frase que dice: se está poniendo mala la cosa, o sea, ya la situación no puede ir peor, la cosa ya no puede ser aún más grave, sino que la situación se está poniendo muy, muy mala. Y eso es lo que hoy día en la iglesia de la Odisea nos vamos a poder aprender a través de eso. Y la frase de Jorge hace referencia al hecho que la relación entre ellos ha pasado de ser buena a mala. O sea, la relación entre este joven con su polola fue mala, de haber pasado un momento hermoso, pleno, se puso ya oscuro y
lamentablemente malo. Ha ido de más a menos. Y aquí el escritor nos enseña que ocurre lo mismo con la iglesia de la Odisea, donde la iglesia fue de la Odisea, perdón, fue una comunidad muy ferviente, muy comprometida con el servicio a la comunidad, a Dios, pero que lamentablemente con el pasar de los tiempos se volvió una iglesia tibia, como dice en el versículo 16 que leímos. Una iglesia que ya no se comprometía, ya no se compromete con Dios ni con la comunidad. Pasó de ser una iglesia activa a una iglesia pasiva, casi muerta. Y como dice, fue una iglesia que empezó de más, lamentablemente, a menos, igual como el ejemplo introductorio de Jorge con su polola. O sea, los momentos buenos de esta iglesia, donde ellos servían a Dios, servían a la comunidad, lamentablemente fueron decayendo y se volvió una iglesia muerta, lamentablemente. Y como nosotros hemos analizado las iglesias anteriores, el Señor tiene un esquema donde Él reprende, también aconseja y da esperanza también a la iglesia si le es fiel y oye a la voz del Señor. Y el primer reproche que hace el Señor a esta iglesia de la Odisea es que yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ahí nos damos cuenta nosotros, queridos hermanos y hermanas, que el Señor conoce nuestra realidad, conoce cómo nosotros actuamos como iglesia, qué hacemos y qué no hacemos, las cosas que lamentablemente dejamos hacer. El Señor conoce todo y el Señor tiene en consideración las cosas que uno posterga y no las realiza. Lo mismo que pasa aquí con la comunidad de la Odisea. A veces también le dice como reproche que a veces nos jactamos de tenerlo todo, pero somos miserables y no tenemos nada. O sea, podemos tener una gran cantidad de miembros, podemos tener cada uno miembros que son profesionales, que tienen casas, que tienen un buen pasar económico, que podemos tener los mejores implementos como iglesia, como comunidad, las mejores comodidades, pero lamentablemente no tenemos nada. Nos olvidamos que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos viene de Dios, viene de Él, y que lamentablemente, aunque nos jactemos de muchas cosas, de todo lo que hemos logrado, alcanzado en muchos años como iglesia, como personas, si no viene de Dios y no le damos la gloria a Él, lamentablemente eso es vanidad y somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice en el versículo 17. Posteriormente, el Señor también les da una recomendación. No tan solo es un llamado de atención, sino que también les hace una recomendación cuando dice, Dios castiga y reprende a los que ama. Si uno lee el versículo 18 y 19, ahí el Señor les da a entender que la disciplina, el llamado de atención que les hace a la comunidad de la Odisea, como así también a las otras iglesias que hemos analizado, es un llamado de atención porque el Señor castiga y reprende a los que Él ama. Por eso cuando nosotros pasemos por situaciones donde sintamos que el Señor nos llama la atención o nos reprende, debemos pensar que Él es nuestro Padre. Y así como uno como padre llama la atención a sus hijos, a sus hijas, uno también debe entender que Dios como nuestro Padre también nos llama la atención, también nos puede poner castigo, porque Él nos ama y Él busca que nosotros podamos a ese castigo, a ese llamado de atención, provocar un cambio positivo y no volver a ser como lo somos igual. Eso es lo que el Señor le hace como recomendación a esta comunidad de la Odisea. Y también les dice que en el verso número 20 que hay que atender al llamado de Dios. O sea, no tan solo hay que escuchar ese llamado y decir, Señor, sí, yo entiendo que yo me he equivocado, que no he sido bueno o buena, que he omitido algunas acciones, sino que también hay que atender a ese llamado. O sea, cuando el Señor a mí me llama la atención o me dice, debes ir, debes hacer, debes actuar,
nosotros también debemos atender y obedecer la voz de Dios cuando Él nos reprende o cuando Él nos exhorta, Él nos llama, nos hace un tirón de orejas, como nosotros sabemos a veces decir, a lo que Él pide. Porque dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, como lo dice en el versículo 20. Y también le hace una promesa. Como yo les decía anteriormente, no tan solo es un llamado de atención, un tirón de orejas, sino que el Señor también les hace una promesa a los que oyen la voz y hacen un llamado a lo que el Señor les dice. Cuando en el versículo 21 dice, al que venciere, eh, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia, a esta comunidad de la Odisea. Y también, si uno va analizando más en detalle cada versículo, podemos ver en el versículo 15 que Jesús comienza a reclamar a esta iglesia su tibieza espiritual. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Cuando dice obras a esta comunidad, guarda relación con las obras imperfectas o no finalizadas. O sea, cuando uno lamentablemente no hace algunas acciones o que queda como en la mitad o inconcluso o no terminamos a veces lo que comenzamos. Lo que nosotros a veces le decimos a las personas o entre nosotros que este hermano, esta hermana o yo tengo la partida del caballo inglés, o sea, nunca finalizo lo que comienzo. Eso es lo que el Señor le hace un llamado de atención y le reclama a esta comunidad, que yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces y que no finalizas lo que comienzas. Eso es lo que el Señor le reprocha a esta comunidad. También le dice que han perdido el amor a Dios, han perdido ese amor ferviente, real, un amor sincero que el Señor les dice a cada uno de ellos como iglesia. Han perdido el amor a Dios y dejan de hacer las obras o las dejan a medias, sino que nunca terminaron de hacer nada, sino que siempre dejaron todo en la mitad. Eso es lo que el Señor también les dice a ellos. Pero cuando uno ve también más adelante en el versículo 16, donde dice, te vomitaré de mi boca, eh, digamos que no hay un acuerdo entre las personas que estudian la Biblia sobre el significado de los versos 15 y 16. O sea, no hay una determinación, algo claro, sino que hay una serie de opiniones entre el versículo 15 y 16. Por ejemplo, algunos biblistas, personas que estudian nuestra Biblia, dice, no son ni fríos ni calientes, por ende son tibios. Es una crítica a su falta de compromiso con Dios. Eso es algo que nosotros siempre debemos entender, que cuando uno se compromete con Dios, uno decide ser hijo de Dios, a Dios se le sirve o no se le sirve. Pero no está así como que quiero, como que no quiero. Eso es ser una persona tibia, indecisa. O yo sirvo a Dios, sirvo en el reino, sirvo a mi prójimo, o me quedo en mi banca o me quedo en mi casa y no me comprometo con nada. Es mejor comprometerse con Dios o no comprometerse. Pero si yo estoy ahí indeciso, no, que voy o no voy, o hago o no lo hago, dice ahí en el versículo 16, el Señor nos desecha, nos expulsa, como lo dice ahí cuando se interpreta, yo te vomitaré de mi boca. Otros eruditos, otros biblistas dicen que el tema de fondo no es la tibieza espiritual. Lo que Jesús critica a esta iglesia porque no produce obras que sean de bendición para otros. O sea, las acciones que ellos hacen hacia la comunidad no generan bendición, no generan fruto. ¿Qué estarán fallando? A lo mejor no lo hacen de corazón o lo hacen solamente para exhibirse, para mostrarse, pero otras personas dicen que lo que el Señor les reprocha a esta comunidad es que las obras que ellos hacen eh, no son de bendición para las personas, para su entorno.
La iglesia no tiene aguas frías, frescas, para dar a la gente cansada. Tampoco tienen aguas calientes para los forasteros que buscan, en palabras actuales, un café, un té o algo para poder saciar. Tampoco tienen aguas medicinales a los enfermos, aguas tibias, aguas que producen náuseas y vómitos que producen limpieza estomacal. O sea, no tienen ninguna de estas de estos tipos, perdón, de agua que hace referencia a este versículo. Sea cual fuera la interpretación que yo les he mencionado o otras que puedan ir surgiendo, el resultado de esto o la consecuencia es que Jesús los arrojará de su presencia y los vomitará. O sea la circunstancia que se dé, la situación que se plantee, cuando uno no se compromete con Dios, cuando uno es una persona, un hombre, una mujer indeciso con Dios, Él nos expulsa, Él nos desecha. Por eso el Señor nos dice, o eres de Dios o no eres de Dios. O te comprometes conmigo o no te comprometes conmigo. Pero las personas indecisas, las que un día sí, un día no, un día lo voy a pensar, mejor más adelante, no las acepta Dios. No, Él las rechaza, Él las expulsa, como lo ha dicho en ese versículo 16. Y también sigue criticando, si uno analiza más adelante, la insensatez, la equivocada forma de pensar que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos piensan en su humanidad, primero, yo soy rico y me he enriquecido. La vanagloria, lo que yo he logrado, lo que yo tengo, lo que yo he adquirido, lo que yo he comprado, lo que a veces nosotros lamentablemente en algunos momentos hemos caído. O sea, yo tengo esto, yo me lo compré, el fruto de mi trabajo me lo dio, cada día que yo me levanto ha rendido su fruto, por eso yo tengo esto material, tengo una casa, tengo un auto, tengo dos autos, tengo riquezas, etcétera. Eso también le ha pasado o le pasó a esta comunidad. Dicen que yo soy rico y me he enriquecido. También de ninguna cosa tengo necesidad, o sea, yo no necesito de nada, tengo todo, yo puedo suplir, perdón, todas mis necesidades. A veces nosotros caemos en eso y nos olvidamos que todo viene de Dios, que Él me da todo, Él me da la vida, me da la salud, me da la oportunidad de disfrutar de mi familia, de poder disfrutar de las bendiciones que Dios me da, de poder disfrutar de un amanecer, disfrutar de un día, de poder disfrutar de todas esas cosas que a veces nosotros lo vemos como tan comunes y corrientes, son bendiciones de Dios. Y por eso ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Nosotros necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Si no tuviéramos a Dios, no tendríamos a quién recurrir en los momentos de necesidad, de angustia. Por eso que el Señor nos perdone si alguna vez nosotros hemos pensado en decir yo no tengo necesidad de nada. Todos necesitamos de Dios. Y también Jesús se expresa diciéndole 5 cosas a esta comunidad. Primero le dice que eres desventurado, no eres rico porque has preferido las riquezas humanas antes que las divinas. O sea, poder tener el dinero, poder tener el oro, la plata, lo que existía en ese tiempo, también lo podemos ver reflejado en nuestro tiempo. O sea, a veces pensamos que el dinero me puede traer la paz, la tranquilidad, la estabilidad a mi familia. Eso para el Señor es ser desventurado. O sea, no eres rico porque has preferido las riquezas humanas antes que las de Dios. ¿Qué tipo de riqueza nosotros hemos querido obtener o tratar de tener para nosotros? ¿Las humanas o las divinas? También les dice a esta comunidad que son miserables. Definitivamente no eres rico, sino miserable. Uno que vive en la miseria. O sea, a veces podemos tener todo el dinero, una estabilidad económica buena, sólida, sin deudas, etcétera. Pero eso a la vez nos hace miserables para el Señor. Cuando nosotros definitivamente pensamos que lo tenemos todo, que tenemos un buen pasar, que hemos acumulado riquezas, que mi cuenta electrónica o mi chequera o lo que yo tenga está bien abultadita, para el Señor eso es miseria. Para el Señor hay cosas más importantes que eso.
También le dice a esta iglesia que es una comunidad pobre, porque no eres rico, eres pobre. Tu riqueza solo es un intento de cubrir tu pobreza interior. A veces esta iglesia quería em, cubrir o esconder su pobreza interior, su muerte como comunidad, una comunidad muerta, con las riquezas, con la jactancia de las cosas que tenían. Y a veces nosotros también queremos, o a veces sin querer nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que nosotros queremos hacer lo mismo, poner una pantalla, una imagen para toda mi comunidad, para toda mi familia, cuando en realidad estamos muertos de acá dentro del corazón, que es lo que al Señor le importa. Le dice que son ciegos. No eres rico porque no has sabido ver que hay cosas más importantes que las riquezas materiales. Por eso es importante, hermanas y hermanos, que nosotros podamos entender que el Señor ve más allá de lo que yo veo, de lo que usted puede ver. El Señor ve, tiene una visión más amplia. Nosotros podemos ver hasta donde mi mano me lo puede permitir, pero el Señor ve mucho más allá. Por eso le dice, no eres rico porque no has sabido ver que hay cosas más importantes que las riquezas materiales. O sea, hay cosas más importantes que la plata, hay cosas más importantes que tener cosas materiales, hay cosas más importantes que tener un buen pasar económico, el ser un hijo de Dios, el aprender a depender de Él, el aprender a que Él día a día se encargue de mi vida, se encargue de la vida de mi familia, se encargue de mis necesidades. Esas cosas son las que el Señor quiere que uno muestre, que uno vea, perdón. Lo que Él quiere mostrarme cada día y no poder ver lo que yo puedo tocar nomás y el Señor me lo dio, sino que al contrario, el Señor quiere mostrarnos cosas más allá. Nosotros vemos las cosas naturales, pero el Señor nos quiere mostrar cosas sobrenaturales. Y por último, les dice que son desnudos. No eres rico porque delante del Señor estás desnudo, sin obras, sin ropas para tapar la vergüenza de sus errores. Eh, Nosotros cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor no podemos ocultarnos, no podemos mentir, no nos podemos esconder. Estamos desnudos siempre ante la presencia del Señor. Estamos con nuestras manos, con nuestro cuerpo presente, sin poder esconder nada de lo que el Señor no pueda ver, porque el Señor fue el que nos ha creado y Él lo ve todo. Está más que claro decir que no siempre coincide lo que pensamos nosotros a lo que piensa el Señor. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero si sabemos que siempre el Señor tendrá la razón, podemos dar los mejores argumentos, con muchos respaldos, pero Dios siempre tiene la razón. Él nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, cometemos errores, incluso con nuestra forma de pensar. Aunque lo analicemos, lo tengamos muy bien detallado, Dios nunca se equivoca. Después en el versículo 19, este verso explica por qué Dios reprende a esta iglesia, los castiga, los disciplina. Donde dice, yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Usted ama a su hijo? ¿Ama a su hija? Cuando usted le llama la atención, los disciplina, los castiga, es porque usted busca lo mejor para él. Es porque usted busca que su hijo piense, reflexione, analice cuál fue su error, en qué se equivocó. Y eso es lo mismo que el Señor busca de nosotros, como nuestro Padre Celestial que es. Si yo me equivoco y Él me reprende, Él busca que yo analice en mi corazón, en mis pensamientos, en que yo fallé, en que yo me equivoqué, y poder arrepentirme y pedir perdón a nuestro Padre, y Él nos va a dar el perdón. Nunca se olvide, hermana y hermano, que si Dios a usted lo reprende, si Dios a usted le hace pasar por algún momento difícil, es porque Él le ama. Nunca lo dude. Y también en el versículo 20
Aquí Jesús hace un llamado misericordioso a la iglesia, o sea, no todo es castigo, es reprensión de parte de Dios, sino que también Él es un Dios amoroso, es un Dios de amor. Nunca debemos olvidarnos de eso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Día a día el Señor toca nuestra puerta de diferentes formas, en diferentes momentos y de diferentes maneras. Nunca se olvide o nunca deje de abrir la puerta cuando el Señor toca cada día la puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Así como lo hicieron muchas personas en la antigüedad con Jesús, como lo hizo Zaqueo, que Jesús entró en la casa de este hombre pecador, cambió la vida rotundamente de este hombre y él entró y cambió su vida. De la misma manera el Señor con nosotros quiere entrar a nuestro corazón, cenar con nosotros y de esa manera nosotros podemos cambiar nuestra vida cada día. Nunca nos olvidemos, hermanos. Nunca pensemos que yo conocí al Señor en tal año, en tal fecha, y de ahí no necesito nunca más porque ya me convertí. Cada día Dios nos da la oportunidad de volver a convertirnos a Él, de poder enamorarnos, encantarnos de Él, de poder buscar en Él la renovación de nuestro espíritu. Y en el versículo 21 dice, en este verso Jesús da a conocer el premio al vencedor, o sea, aquel que escucha mi voz, aquel que escucha, atiende a mi llamado, él va a tener lo siguiente. El que venciere se sentará junto a Jesús en su trono. La palabra trono, no es un asiento, no es un asiento como el que nosotros ocupamos en nuestra casa, en nuestro comedor o en nuestro escritorio, sino que es una especie de diván, como nosotros podemos ver en las películas, ¿verdad? Medievales o cristianas, en época de Semana Santa, Navidad, es un trono, un lugar de esplendor, un lugar grande donde uno puede tener la visión de un lugar amplio. Ahí donde el Señor nos puede tener a usted y a mí si nosotros somos vencedores y escuchamos su voz. Y por último, en el versículo 22, aquí termina el mensaje a las 7 iglesias ya del Apocalipsis. Y en este verso 22 Jesús nos invita a creer que este mensaje viene del mismo Espíritu de Dios. Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo quien nos hace un llamado de atención, quien nos dice no estás en el camino correcto, no estás haciendo lo que deberías hacer, te estás desviando, pero si tú escuchas mi voz, atiendes mi llamado, mi recomendación, yo te podré cambiar y como lo dice en esta iglesia de la Odisea, entraré con el que quiere estar conmigo, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo y yo le daré al que es perseverante, al que escucha mi voz, yo le daré la oportunidad de sentarse con mi Padre en el trono. Eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia y si ustedes se dan cuenta y recuerdan los domingos atrás, se lo ha dicho a todas las iglesias del Apocalipsis que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Y en este día, hermanas y hermanos, Dios mismo a través de su Espíritu Santo les dice a usted y a mí, el Espíritu de Dios nos ha hablado. Es Dios mismo el que nos ayuda a que nosotros podamos analizar todo esto y ver que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, cristianas, a veces tenemos un poquito de cada de estas iglesias. Si uno analiza y ve si realmente me estoy equivocando, a veces no me comprometo tanto con Dios, a veces quiero estar aquí, pero no estoy allá, podemos ser fríos o tibios, me comprometo o no me comprometo. Pero lo que al Señor le importa es que uno pueda acudir a este llamado, escuchar su voz y Dios va a provocar en nosotros un cambio. ¿Y qué alabanzas hallaría el Señor en nuestra congregación hoy? Alabanzas de gratitud,
de exaltación. Yo creo que todo lo que estamos viviendo hoy día nos da la oportunidad de poder alabar cada día su nombre por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará, porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder pasar 3 meses encerrados en nuestros hogares y Dios ha sido bueno. Dios ha estado con nosotros, no nos ha dejado solos y eso es un motivo de poder alabar, pero la alabanza de corazón. ¿Qué reproche encontraría el Señor en nuestra iglesia? Somos tibios, somos fríos, somos calientes, como dice la palabra. Nosotros debemos analizar como iglesia, como comunidad, en qué actitud o qué estoy viviendo yo con mi iglesia en este día. ¿Qué nos reprocharía el Señor? ¿Nos hemos comprometido con Dios o no nos hemos comprometido con Él? ¿Y qué recomendaciones entregaría el Señor a mi comunidad, a mi iglesia? Las mismas que el Señor les ha entregado a estas 7 iglesias que hemos finalizado hoy día a través de este análisis. Entraremos en su presencia solamente si somos fieles, escuchamos la voz de nuestro Padre, y si Él nos reprocha, Él nos castiga, nunca se olviden, y con esto yo estoy terminando, que Dios castiga, disciplina a los que ama, como nuestro Padre Celestial que es. Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos, y les invito a que demos gracias al Señor. Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias, Cristo, porque tú siempre nos hablas, tú siempre nos haces un llamado de diferentes formas, y a través de esta lección ya de la última iglesia del Apocalipsis, tú nos haces un llamado a escuchar tu voz, que cada día es tu Espíritu Santo mismo el que habla en nuestras vidas, habla en nuestras iglesias, habla en nuestro corazón, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que quites todo impedimento para poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Cristo, a ser hijos fieles, hijos obedientes a tu voz. Padre Celestial, que tu bendición esté siempre con nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Fue una bendición el poder volver a verles, y nos volveremos a encontrar el próximo domingo, si Dios así lo permite. Que tengan una bendecida, hermosa semana junto a sus familias, y que Dios les bendiga ahora y siempre. Amén.